Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En la naturaleza humana, especialmente en los años de la adolescencia, tendemos a rebelarnos y a hacer lo que deseamos. Incluso cuando somos niños pequeños, nos rebelamos. Probamos nuestros límites con nuestros padres y deseamos hacer lo que queremos hacer. Hay etapas de desarrollo en nuestras vidas que juegan un factor importante en la obediencia frente a la rebelión. La naturaleza pecaminosa no la podemos quitar porque nacimos con ella. Y esto lo dice Romanos capítulo 5, verso 12 y Génesis capítulo 6, versículo 5. En este mundo seremos tentados y seducidos con las cosas de este mundo. Pero nuestro espíritu siempre está librando una guerra contra nuestros deseos mundanos. El Espíritu Santo que recibiste está obrando constantemente dentro de ti. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dios nos enseña lo que significa tener dominio propio. Nos enseña que es tener paciencia, mansedumbre. Estamos en guerra con nosotros mismos. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro trabajo es permanecer constantes en la oración y mantener nuestro enfoque en Dios. En Getsemaní Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús, al ir a orar al huerto de Getsemaní, y cada vez que regresaba, encontraba a los discípulos dormidos. Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y es aquí donde se le dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Has notado alguna vez que cuando estás cansado por la noche, te sientes tentado a hacer lo que tu carne o mente te dice? Muchas veces, cuando nos despertamos por la noche, tenemos la tentación de pensar en cosas que nos causan ansiedad y miedo. Ocuparnos del espíritu es vida. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En Romanos capítulo 8, verso 6, la Biblia dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando Jesús estaba orando, seguramente estaba experimentando lo que la carne quería hacer. Nuestra carne y nuestra mente no quieren someterse a Dios porque es opuesto, es contrario a lo que Dios quiere de nosotros. Porque el espíritu está dispuesto, pero como ya sabes, la carne es débil. Es más fácil que tú llegues a casa cansado y te leas un libro a que leas la Biblia. Es más fácil que llegues a casa cansado y veas la televisión a que decidas hacer un estudio bíblico, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero es que la carne me tira más. Y voy a ceder más a lo que me ofrece la carne. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida y paz es lo que el espíritu produce en nosotros. Quiero vida, quiero paz. Yo no quiero seguir siendo torturado, seducido, engañado por el enemigo. Incluso engañado por mi propia carne. A veces la guerra viene sin previo aviso, pero por eso tenemos que estar atentos y ser constantes en la oración. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Al encontrar a los discípulos dormidos, Jesús les dijo: velad y orad. Se quedaron dormidos porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La orden vino después de que Jesús había estado orando al Padre y encontró a los discípulos durmiendo en lugar de estar orando. Él les había advertido que se mantuvieran despiertos y oraran. Dice la palabra que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Había una limitación física que le impedía a los discípulos estar despiertos.
Y muchas veces lo físico impide que nosotros nos podamos conectar a lo espiritual. Muchas veces cuando tú llegas cansado de un trabajo duro, a lo mejor lo último que quieres hacer es orar, ¿verdad? Porque tu cuerpo está cansado. Pues eso tiene también una repercusión en la parte espiritual. Dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Se quedaron dormidos. Durmieron hasta el momento en que llegó la turba armada para llevarse a Jesús. Esto lo puedes leer. Mateo capítulo 26, verso 45 en adelante. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por tanto, fueron tomados por sorpresa, por no estar velando, por no estar orando. Debido a que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, los discípulos fueron tomados por sorpresa en Getsemaní. La palabra para espíritu en este pasaje es la palabra griega neuma, que en este contexto se refiere al alma del hombre o a la mente. La palabra para carne se refiere al cuerpo humano y a la naturaleza, con sus debilidades morales y físicas. Y cuando Jesús encuentra a los discípulos durmiendo, por primera vez le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo capítulo 26, versículo 40. Jesús les dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu de los discípulos estaba dispuesto a hacer lo correcto. De hecho, solo unos minutos antes, esto es lo más curioso de todo, solo unos minutos antes, todos ellos habían entregado su vida a Jesús. Pedro declaró: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo capítulo 26, verso 35. Pero resultó que ni siquiera pudieron orar con Jesús. Ni un ratito, ni una hora. Su carne era débil. Se quedaron dormidos debido a su debilidad humana y física. Ellos estaban cansados. Y aquí estamos leyendo la actitud de los discípulos, pero muchas veces nosotros también tenemos la misma actitud. Cuando vamos a una vigilia, qué pocas oraciones hay, ¿verdad? O cuando hay un culto, ¿cómo nos cuesta orar? ¿Cómo nos cuesta levantar la voz? Lo que quiso decir Jesús cuando dijo que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, es lo siguiente. Jesús sabía, y Jesús estaba diciendo que los discípulos querían permanecer despiertos y orar, pero la debilidad de la carne había superado el deseo espiritual de orar y velar. Jesús no los estaba regañando, los estaba exhortando a que tuvieran cuidado con la debilidad de la carne. El Señor mismo estaba peleando la misma lucha contra la carne, pero Jesús la había vencido. Yo puedo entender que nos distraemos con mucha facilidad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Que estás en medio, por ejemplo, de un culto y de repente hay un momento de adoración o un momento de oración y estás con ganas de buscar al Señor orando, pero de repente te pasa algo en la mente que empiezas a pensar en lo que vas a hacer cuando llegues a casa. Empiezas a pensar en el partido de la selección española. Empiezas a pensar en otras cosas, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nos distraemos con mucha facilidad. La historia de los discípulos en Getsemaní suena cierta para todos nosotros. Podemos distraernos fácilmente de la oración, de la adoración. Velad y orad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne grita con fuerza cuando quiere algo, y el alboroto que hace puede fácilmente ahogar los deseos del espíritu. Incluso cuando el espíritu está dispuesto a hacer lo que Dios le pida, la carne permanece débil. La respuesta es tal como dijo Jesús: velad y orad. ¿Qué significa velar y orar? ¿Cómo puede eso ayudarnos a tener éxito contra las debilidades de la carne? La oración es directa. Tú y yo sabemos que podemos pedirle a Dios lo que necesitemos. Jesús enfatizó especialmente que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Muchas veces pedimos, pero no en el nombre del Señor. Pedimos, pero no están acorde a la voluntad del Señor. La frase en su nombre significa según su voluntad.
Cuando sentimos que la debilidad de la carne está a punto de vencernos, siempre podemos orar. Velad porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La vigilancia es la otra arma que tenemos contra la debilidad de la carne. Pablo dijo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Debemos estar atentos a la salida. Y José nos da una lección. Cuando se le presenta la prueba, la tentación, ¿qué hace José? Sale corriendo. La esposa de Potifar le tentó. Imagínate, José vivía todos los días con la tentación, en la misma casa. ¿Qué hizo José? Salió corriendo. Esta es una lección para nosotros. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Salir corriendo, huyendo. David no lo hizo y se quedó viendo a la mujer mientras se bañaba y cayó en pecado. Adulterio, homicidio, mentira, todo por no salir corriendo. Vio la tentación y en vez de salir corriendo, se quedó. Y esto es una lección para nosotros. Cuando se te presente la tentación, la prueba delante, sal corriendo. Porque si te quedas, puede ser peligroso. Es como el algoritmo de TikTok, por ejemplo. Vamos a hablar de TikTok, de esta plataforma que ahora mismo está superando a YouTube. Así que YouTube tiene que hacer algo para recuperar de nuevo a seguidores. ¿Qué hace el algoritmo de TikTok? Si tú ves, por ejemplo, gatos, durante unos segundos, las recomendaciones que tendrás en TikTok próximamente serán de gatos, serán de animales. Si ves durante unos segundos mujeres o hombres en bañadores, posiblemente que el algoritmo de TikTok para la próxima vez que te conectes sea esas recomendaciones. ¿Qué hacer cuando se te presentan estas tentaciones? No tener TikTok. No, es broma. Salir corriendo. Cuidado con lo que ves. Unos segundos son suficientes para caer enredado. Y eso le pasó a David. De unos segundos pasó a unos minutos. Y llegó a ese acto, llegó al pecado. Mira a José, qué lección nos da. Salir por patas. Sin nada. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios capítulo 22, verso 3. El hecho de que la carne sea un aliado natural de la tentación hace que el estado de alerta espiritual sea más importante. A ti y a mí, como discípulos de Cristo, se nos dice: velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Evitemos desviarnos, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu de un creyente está dispuesto a seguir a Dios, pero la carne es débil. Las demandas, los deseos, los temores de la naturaleza humana pueden desviarnos del camino. Esto sucederá con el anticristo. Ahora todos diremos: donde sea yo te seguiré, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Sí, pero cuando luego venga el anticristo, y a muchos obligue a ponerse la marca, o incluso a muchos diga: mira, o niegas a Cristo o vas a morir. Y muchos van a negar al Señor, porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En ese momento, muchos van a caer. Satanás ha establecido el mundo para apelar a las debilidades de la carne. Avaricia, lujuria, glotonería y otros pecados que están directamente relacionados con las demandas del cuerpo. Dejemos a un lado las preocupaciones. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos los creyentes conocen la lucha. Pero cuando velamos y oramos, cuando nos mantenemos alerta espiritualmente y pedimos ayuda a Dios, podemos encontrar fortaleza en el momento de necesidad. Cuando fallamos, cuando cedemos a la tentación porque nuestra carne es débil, te digo una cosa, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando cedas a la tentación, porque tu carne es débil, busca la presencia de Dios. Reconoce tu pecado, humíllate ante la presencia de Dios, y Él te levantará, y Él te perdonará. Pero hazlo ya, porque a lo mejor mañana es demasiado tarde. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es una batalla, es una guerra entre el espíritu y la carne. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esto es lo que dijo Jesús a los discípulos, y esto es lo que Jesús nos dice hoy en día a nosotros. Velad y orad. Terminación en D, es decir, es una orden, es algo imperativo. Vela si quieres, ora si quieres, no. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, que si yo no velo y oro, entro en tentación. Pero si estoy velando y orando, es más difícil que el diablo me tiente. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne, la carne es débil. Ocuparnos del espíritu es vida, y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vida y paz es lo que el espíritu produce en nosotros. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.